hoy vamos a estar estudiando el Shabbat. Y esto es algo que yo voy a estar mencionando en todos los mensajes porque es muy importante que nosotros entendamos que Dios ha hecho 6 grandes pactos y los voy a mencionar en orden cronológico. Y todos estos pactos que estoy a punto de mencionar tienen que ver con algo de bendición para las familias. Cuando Dios hizo los pactos que hizo, los hizo pensando en las familias. El primer pacto que Dios hizo fue el pacto noético, el segundo el abrahámico, el tercero es el Shabbat, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Número 4, el pacto mosaico, que es el que Dios hizo a través de Moisés como mediador en el desierto del Sinaí. Número 5, el pacto davídico. Y número 6, que es el pacto en el que estamos viviendo, el nuevo pacto. Es por esta razón, queridos hermanos, que yo quiero decirles que para el domingo 20 de febrero, ese domingo vamos a tener un culto unido. No va a haber culto sábado y no va a venir la mitad de la iglesia el sábado y la otra mitad el domingo. No, para ese domingo 20 no hay culto el domingo 19 y vamos a estar teniendo el cierre de esta serie de mensajes titulada Los Pactos de Dios. Va a ser culto a las 5 de la tarde y los invitamos para que ustedes puedan venir. Hemos también invitado a muchos hermanos de la comunidad de Teología Paulina que vienen siguiendo esta serie de mensajes de los pactos de Dios y ya muchísimos han confirmado su asistencia, así que los invitamos para que ustedes también confirmen su asistencia y obviamente los hermanos de la congregación no se vayan a quedar sin espacio. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que cuando nosotros estudiamos el pacto del Shabbat, vamos a aprender cosas muy importantes. Vamos a aprender que este fue un pacto entre Dios y la nación de Israel, no entre nosotros los gentiles. Sin embargo, vamos a ver que la Biblia es maravillosa y a pesar de que el pacto del Shabbat es con la nación de Israel, si nosotros estudiamos profundamente esta doctrina, nos vamos a dar cuenta que tiene un impacto impresionante en las familias también, aún para nosotros los gentiles. Pero es muy importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos algo. Nosotros tenemos que aprender a entrarle con toda diligencia y estudiar la profundidad de la palabra de Dios. Una de las grandes crisis que estamos teniendo en las iglesias del siglo XXI es la pereza y la apatía por querer predicar con profundidad las doctrinas de Dios. Yo sé que hay muchísimos pastores que están escuchando este mensaje, hay muchísimos pastores que a mí me escriben a través de los grupos de Telegram de Teología Paulina y quiero dirigirme a esos pastores y decirles que nosotros los pastores tenemos que tener valentía y tenemos que invertir tiempo en enseñar también doctrina a la iglesia, porque si nosotros, por ejemplo, no queremos enseñarle a la iglesia con profundidad la doctrina del Shabbat, que después no se quejen los pastores si la gente se les va a una secta adventista o se les va a una secta judaizante, porque no les dimos las herramientas para que pudieran entender de forma sana esta doctrina. El 90% de los cristianos no entienden bien la doctrina del Shabbat, y la verdad es que si la mayoría de los cristianos entra en una conversación con un adventista sobre el Shabbat o con un judaizante, la verdad es que pierde. Porque la gran mayoría de los pastores y maestros no han tenido diligencia en enseñar estas cosas. Y es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que cuando nosotros escogemos una congregación, tenemos que tener como prioridad su doctrina, no lo buena gente que es la gente, porque buena camadería, coinonía en las sectas abunda. No puede ser posible que uno, cuando escoja una iglesia,
uno escoja ¿verdad? La escenografía, ¿verdad? O que si tiene luces, o vamos a escoger las sillas, o tiene aire acondicionado o no. Estas cosas no pueden, o si me queda cerca o no. Estas cosas no pueden definir cuando una persona escoge congregación. Y lo cierto es, las personas que me están escuchando, ustedes hermanos y los que nos están escuchando por redes sociales, cuando uno está en una congregación que no tiene compromiso por explicar la profundidad de la palabra de Dios, uno debería partir de ese lugar. Es la verdad. Es la verdad. Uno debería partir de ese lugar. No puede ser posible que uno tenga 10, 15, 20 años y uno siempre esté escuchando las mismas cosas. La palabra de Dios es muy profunda. Y miren, si nosotros viviéramos 200 años, no nos daría el tiempo para estudiar con profundidad todo lo que la Biblia nos enseña. No nos daría el tiempo. Se los digo con todo mi corazón, no nos daría tiempo. Y hay personas que a mí me escriben en las redes sociales y me preguntan cosas y me preguntan por la Biblia. Y muchas de estas personas me han dicho: pastor, es que mire, sobre todo en Sudamérica, Perú, Ecuador, Colombia, mucha gente a mí me dice: pastor, no tengo una iglesia de sana doctrina donde congregarme, no lo tengo. Y yo quiero decirle a esas personas que las puertas de esta congregación virtualmente están abiertas. Nosotros tenemos actualmente un hermano que se congrega con nosotros virtual de México. Tenemos un matrimonio que se congrega con nosotros virtual desde Estados Unidos. Es más, hay personas que se congregan con nosotros virtualmente y yo inclusive me he reunido con ellos virtualmente por Zoom para darles consejería, para hablar con ellos. Pueden participar de nuestros discipulados de los martes, que es exclusivo de la Iglesia Río de Dios. Si esas personas no haya una iglesia cercana de sana doctrina, las puertas de esta congregación están abiertas para que se unan con nosotros. Y si el día de mañana Dios permite que encuentren una iglesia cercana, bueno, bendito Dios, y estuvimos para servirles el tiempo que fue necesario. O quizás el día de mañana Dios los use y puedan levantar una iglesia Río de Dios en su país, como tenemos un hermano aquí en México que se está preparando con nosotros y ha estado congregándose con nosotros virtualmente, fielmente desde hace tiempo, nuestro hermano Jesús Alcocer. Así que, queridos hermanos, aunque yo hoy no me voy a meter en lo profundo de la doctrina del Shabbat, quiero decirles que voy a explicar en unos 5 minutos por qué razón nosotros los gentiles no debemos guardar el Shabbat. Esto es una cosa muy importante y después de eso me voy a enfocar en el Shabbat y la familia. Vean lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 31, versículo 16 y 17. Éxodo capítulo 31, versículo 16 y 17. Dice la Biblia de la siguiente manera: los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat a fin de celebrar el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, mas en el 7º día cesó y reposó. Vean ustedes que en este pasaje que acabo de leer se nos dice de forma literal 2 veces que los que guardarán el Shabbat son los hijos de Israel, no los gentiles. Lo dice la Biblia de forma literal. No necesito interpretar el pasaje, solo es simple comprensión de lectura. La Biblia dice aquí 2 veces: los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Es un pacto entre yo y los hijos de Israel. El pacto del Shabbat no fue para los gentiles y nosotros no estamos obligados a guardarlo. Y vean ustedes que lo segundo que se nos enseña acerca del Shabbat es que es un pacto eterno. Eso quiere decir que cuando un judío se convierte al Mesías, seguirá guardando el Shabbat porque es un pacto eterno. Y es por esta razón que cuando nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, encontramos que Pablo se reunía en Shabbat.
porque él era un judío mesiánico, y eso como pacto eterno para Israel no ha cambiado. ¿Cuándo fue que Dios le entregó a la nación de Israel el Shabbat? Porque vamos a ver ahorita dos pasajes donde los adventistas y los judaizantes nos intentan insinuar que el Shabbat se guarda desde el Edén. ¿Dónde la Biblia dice que Israel recibió el Shabbat? La respuesta es en el desierto del Sinaí. Vayan conmigo por favor a Nehemías capítulo 9, versículo 13 y 14. Estos pasajes nosotros deberíamos dominarlos porque son fundamentales para poder defender nuestra fe cristiana. Tal vez ustedes no estarán conscientes. A mí mucha gente me ha dicho, se los digo con mucha confianza, a mí mucha gente me ha dicho: José Carlos, yo no entiendo contra quién está luchando usted. Yo oigo que usted habla de los judaizantes y yo no conozco uno solo. Quizás tal vez porque algunos de ustedes no han estado de lleno en esta lucha, pero una persona que ha estado de lleno en este tema sabe la gravedad de este asunto. Y yo sí conozco montones de personas que han abandonado iglesias cristianas, sobre todo de corte pentecostal, para caer en una secta judaizante. Dice la Biblia así, vamos a leer desde el versículo 12, Nehemías 9:12. Vean ustedes que se nos está hablando del desierto. De día los guiaste con columna de nube y de noche con columna de fuego para alumbrarles el camino por donde debían ir. Nadie puede negar que se está hablando de Israel en el desierto. Después descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde los cielos y les diste preceptos justos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y les diste a conocer tu santo Shabbat y les prescribiste mandamientos, estatutos y una ley por la mano de Moisés, tu siervo. La Biblia dice de forma literal que en el Sinaí, en el desierto, Dios le dio a Israel a conocer su santo Shabbat. Cualquiera que quiera insinuar que el Shabbat se guardaba antes del desierto está atropellando lo que la Biblia dice de forma literal en Nehemías 9:14. No solo este pasaje dice eso, sino también lo dice Ezequiel. Vayan conmigo por favor a Ezequiel capítulo número 20, si son tan amables. Ezequiel capítulo número 20. Versículo número 10. Ezequiel capítulo 20, versículo número 10. Dice la Biblia así: los saqué pues de Egipto y los llevé ¿a dónde? Al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis preceptos, los cuales dan vida al hombre que los cumple. Versículo 12. Les di también mis sábados como señal recíproca para que se supiera que yo, Yahvé, soy el que los santifica. Otro pasaje que de forma literal dice que Dios le entregó a la nación de Israel en el desierto el Shabbat. Vean ustedes que tanto Éxodo 31, 16 y 17, Nehemías capítulo 9, versículo 14 y Ezequiel capítulo 10, capítulo 20, versículo 10 y 11, los tres concuerdan que es un pacto entre Dios e Israel en el desierto. Ahora, ¿qué pasajes se utilizan para poder insinuar que todas las personas tienen que guardar Shabbat? Hay montones, pero solo voy a mencionar dos porque no es mi intención entretenerme muchísimo en esto. Solo voy a mencionarles quizás los dos pasajes más utilizados por estas sectas para poder enredar a la gente. El primero de todos lo encontramos en Génesis capítulo 2 del 1 al 3. Vayan conmigo por favor ahí. Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice la Biblia de la siguiente manera: en el día sexto Elohim completó su obra que había hecho, y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el séptimo reposó
de toda su obra que había hecho, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Las sectas adventistas insinúan que como Dios en el séptimo día santificó el Shabbat aún antes de que existiera el pecado, porque encontramos que hasta Génesis capítulo número 3, donde encontramos la caída de Adán y Eva, las sectas judaizantes insinúan que como Dios santificó el Shabbat en el séptimo día de la creación, aún antes de que no hubiera pecado, es porque Dios estaba entregando el Shabbat para todas las naciones. Pero lo primero que el lector y el estudiante de la Biblia tiene que preguntarse es lo siguiente: ¿dice el pasaje eso? Y la respuesta es no. El pasaje en ningún lado dice que todas las naciones deben guardar el Shabbat. Lo que el pasaje dice es lo que dice. Dios acabó su obra en el sexto día, Dios reposó en el séptimo, lo santificó y lo bendijo. Eso es lo que dice el pasaje, no otra cosa. Hay que aprender a entender lo que el pasaje dice de forma literal y lo que yo quiero interpretar. ¿Se entiende? El otro pasaje que se utiliza, por ejemplo, es Marcos capítulo 2, versículo 27. Otro pasaje muy utilizado para querer insinuar que todas las personas tienen que guardar Shabbat. Dice la Biblia así en Marcos capítulo 2, versículo 27. Esto es en boca de Jesús. Y les decía: el sábado fue instruido para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Saben ustedes que lo que se quiere insinuar con este pasaje es que, como la Biblia dice, el sábado fue instruido para el antropos, es decir, el hombre? Lo que se quiere insinuar acá es que aquí la palabra antropos significa simplemente ser humano, y no está diciendo que solo para los judíos, sino para el antropos, para el ser humano. Por lo tanto, se insinúa que todos tienen que guardar Shabbat, porque el Shabbat es para todos los hombres, todos los seres humanos. ¿Saben ustedes, hermanos, lo siguiente? Lo que nosotros nos tenemos que preguntar en este pasaje es lo siguiente: ¿cuál es el tema que Jesús está desarrollando en esta historia? La pregunta que el estudioso de la Biblia se tiene que hacer es esta: ¿está Jesús hablando en este pasaje sobre quiénes tienen que guardar o no guardar el Shabbat? Y la respuesta es no. Jesús no está hablando de ese tema acá. Cristo no está haciendo una cátedra de quiénes deben de guardar el Shabbat o no, sino que en este pasaje, ¿qué es lo que ocurre? Los discípulos han tomado espigas en el día de reposo, y los fariseos legalistas han criticado a los discípulos por hacer lo que no les es lícito en el día de reposo. Y es en ese contexto de donde Jesús dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, lo que Cristo Jesús está diciendo es que antes del mandamiento del Shabbat es primero la dignidad del ser humano. Eso es lo que Cristo está enseñando ahí. Ustedes leen los evangelios y van a encontrar que Jesús sanó a una mujer jorobada en un Shabbat en la sinagoga. La Biblia describe en los evangelios que había en la sinagoga una mujer que tenía años de estar completamente encorvada. Y dice la Biblia que Jesús le sanó, y el principal de la sinagoga se quejó y dijo: 6 días hay para que vengan a la sinagoga y puedan ser sanos, pero no en Shabbat. Imagínense ustedes la religiosidad y la hipocresía de estas personas. Cristo le dijo: hipócrita, ¿quién de vosotros en Shabbat no desata a su asno y lo lleva a beber en Shabbat? Esta hija de Abraham no merecía también ser desatada de este lazo de Satanás. Ese fue el contexto en el que Cristo quiso decir que el sábado fue hecho para el hombre. Nunca quiso decir que es que todos los seres humanos tienen que guardar el Shabbat. Entonces, queridos hermanos, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es la siguiente: si el Shabbat es un pacto para Israel, ¿qué tiene que ver con mi familia y qué tiene que ver con nosotros?
Y vamos a ver que el apóstol Pablo nos hace entender algo maravilloso acerca del Shabbat y cómo esto puede traer bendición sobre nuestras familias. Quiero pedirles que vayan por favor conmigo a Hebreos capítulo número 4. Hebreos capítulo número 4. Ahora vamos a dejar que sea el apóstol de los gentiles el que nos explique qué debemos entender nosotros del Shabbat. Antes de leer este pasaje de Hebreos capítulo número 3 y 4, vamos a estar entre esos dos pasajes. Permítanme decirles lo siguiente, para que ustedes puedan entender este pasaje. Dios le entregó a Israel, y este va a ser el tema que Pablo va a desarrollar acá, dos tipos de descanso. Dios le entregó a Israel el séptimo día como día semanal de descanso, y Dios también le entregó a Israel la tierra de Canaán como descanso. Entonces, teniendo en cuenta eso y sumándose a que Pablo aquí se va a servir de un salmo de David, Salmo 95, hay que entender antes de estudiar este pasaje que David escribió esto 500 años después de que la nación de Israel entró a la tierra prometida. ¿Ok? Antes de que lea este pasaje, tengan en cuenta estas tres cosas. Dios entregó dos reposos a Israel y el Salmo 95 David lo escribió 500 años después de que Israel entró a Canaán. Hebreos capítulo 3 versículo 7. Por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Por lo cual estuve airiado con aquella generación y dije siempre, se extraviarán en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vean qué interesante esto. Pablo nos está enseñando que Dios sacó con poder a la nación de Israel de Egipto. Y la nación de Egipto estuvo vagando 40 años en el desierto y por causa de su dureza de corazón no pudieron entrar al reposo que Dios les había prometido. Entonces es aquí donde Pablo hace una reflexión. Lean conmigo en el versículo número 12 y dice: mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Tengan mucho cuidado ustedes, cristianos, al igual que la nación de Israel, a pesar de tener el derecho y la promesa del reposo, por causa de tener un corazón duro, no entren al reposo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y es aquí donde yo quiero llegar. Hay muchísimos cristianos que, a pesar de que tienen a la persona de Cristo Jesús reinando en su corazón, no han aprendido a descansar en Cristo Jesús. Vean lo que dice ahora Pablo en el capítulo 4, versículo 1. Vean lo que dice Pablo en el capítulo 4, versículo 1. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Lo están viendo? Tengan mucho cuidado, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en el reposo que se cumple en Cristo Jesús, parezca que alguno de vosotros no lo haya alcanzado. Porque hay algo que nosotros tenemos que entender, queridos hermanos. Cuando David escribió el Salmo 95, él está hablando de que Israel no ha entrado en reposo. Pero esto David lo escribe 500 años después de que Israel entró a Canaán. ¿Saben ustedes qué es lo que está insinuando David? Ni siquiera la tierra de Israel le entregó a ellos el descanso, porque el Shabbat no les dio verdadero descanso.
porque la tierra de Canaán no les dio el verdadero descanso. Por eso David habla, no hay descanso todavía. Y cuando David habló de eso es porque insinuó que quedaba todavía un reposo más. Y ese reposo es la persona de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús apareció en la tierra, ¿qué fue una de las primeras cosas que él dijo? Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Hay cristianos, entiendan esto, solo Cristo Jesús es el que te puede dar descanso en medio de una situación económica difícil. Solo Cristo Jesús es el que te puede dar descanso de los problemas del matrimonio. Solo Cristo Jesús es el que le puede dar descanso a un padre que está lidiando con hijos rebeldes. Solo Cristo Jesús es el que nos puede dar reposo y descanso en la enfermedad. Solo Cristo Jesús es el que te puede dar descanso de ti mismo. Porque saben una cosa, si hay algo que nosotros tenemos que aprender a descansar, es de nosotros mismos. Hay cristianos que tienen un carácter muy fuerte y han tratado de poner en raya ese carácter fuerte, de dominarlo, de amansarlo, ¿verdad? El carácter que tienen explosivo, y no lo han logrado y están hartos de explotar cuando no lo quieren hacer. Solo Cristo les puede dar descanso de eso. Hay cristianos que han lidiado por muchísimo tiempo con la incredulidad, quisieran tener más fe y se han frustrado porque cuando pasan las cosas, la ansiedad y la incredulidad los devora. Solo Cristo Jesús les puede dar descanso de eso. Muchísimos cristianos han deseado con todo su corazón tener más dominio de la sexualidad de su vida y no lo logran. Solo Cristo Jesús es el que te puede hacer descansar de ti mismo. ¿Quién es el único que nos puede dar verdadera paz, hermanos? Saben ustedes una cosa, yo hablaba esta semana con mi esposa de específicamente, particularmente, esta ha sido una semana muy difícil para mí. Yo hablaba con mi esposa y le contaba a ella y le decía acerca de una situación una situación que se ha repetido ya en mi vida 3 veces. No voy a mencionar cuál es. Tampoco es algo pecaminoso ni nada por el estilo. Son una injusticia que he sufrido yo en mi vida ya 3 veces. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes una cosa? Yo estoy harto de ver la injusticia que hay hacia mí en estas cosas. De verdad, harto, cansado, frustrado. ¿Quién es el único que le puede dar a uno descanso en estas cosas, hermanos? Cristo Jesús. Y quieren que les diga una cosa, yo hoy vengo delante de ustedes hoy a predicar con paz, porque el único que realmente nos puede hacer descansar, se los digo con todo mi corazón, es la persona de Cristo Jesús. El 7º día y la tierra de Canaán no eran más que una sombra del verdadero descanso que es Cristo Jesús. Y esto es lo que aprendemos nosotros del pacto de Shabbat. Todo canalizaba en Cristo Jesús. Aprendamos a descansar en Cristo Jesús. Parece cosas pequeñas, pero en esta misma semana mi familia tuvo que pasar por la frustración de la muerte de nuestra mascota familiar. Un perro que, miren, si ustedes conocieran a mi mamá y a mi abuelita, mi mamá siempre tuvimos perros y en 15 días los regalaba. Nunca le gustaron los perros. Mi abuelita veía un perro y se vomitaba de una vez del asco. Pero este perro que nosotros tuvimos fue tan bueno que se ganó el corazón de mi mamá y de mi abuelita y de toda la familia. Y este perro murió repentinamente. Uno no esperaba una muerte de ese tipo para un perro tan noble. Y en la noche en que este perro muere, ¿verdad? Yo estaba en mi cama, ¿verdad? Mi esposa ya estaba dormida. Yo estaba así, ¿verdad? Pensando ¿verdad? Como no pudiendo creer cómo es posible que esto pasó de esta manera. Un perro que tenía más de la mitad de vida por delante.
Y uno dice, ay pastor, pero un perro, es que las personas se encariñan con las mascotas. Y ahí, ¿verdad? Meditando en mi cama y me sentía, ¿verdad? Tan triste, tan frustrado. Yo dije, Señor, me siento tan mal, Señor, tan mal. Yo te pido, Señor, que me puedas dar descanso. Te pido que me dejes reposar de esta situación. Y hermanos, yo pude empezar a sentir al Espíritu Santo en mi cama, cómo me empezó a dar paz, paz y paz, hasta que me pude dormir tranquilo. Porque esto es lo que Cristo Jesús puede hacer por nosotros. Y este descanso y este reposo es el que necesitan nuestras familias. Nuestros familiares inconversos necesitan experimentar el verdadero descanso que solo Cristo Jesús les puede dar. Nuestras familias necesitan entender que el único libro que puede realmente darle descanso al hombre se llama la Biblia. Y es tan impresionante porque y con esto termino, porque el primer verso de la Biblia, Génesis 1:1, tiene 7 palabras en hebreo. Bereshit bara Elohim, et Hashamayim 3, vet haaretz. 7 palabras hebreas. Y el número 7 en la Biblia es el número del descanso. La primera estrofa que el lector encuentra en el hebreo en Génesis 1:1 son 7 palabras, que es el número del descanso. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir acá? Que cuando el lector abre este libro, es el único que le puede dar verdadero descanso, porque transforma la mente del ser humano. ¿Realmente da paz? Cuando yo trabajé en el otro colegio y fui contratado, en el colegio en donde estuve trabajando anteriormente, todos los profesores teníamos, los que habíamos entrado juntos, teníamos el mismo salario, todos. Después llegó una persona como un año después al mismo puesto de nosotros y nos dimos cuenta que ganaba como casi 200,000 colones más que nosotros. Y todo mundo bravísimo. Al principio yo también frustrado, ¿verdad? Como los de la parábola de la viña, ¿verdad? De que trabajaron desde la mañana y que llegaron los de las 5 de la tarde y trabajaron 1 hora y llegó el señor de la viña y les dio un denario a los que trabajaron a las 5 por 1 hora, y los que trabajaron todo el día dijeron, para nosotros hay 3 denarios por lo menos, ¿verdad? ¿Y qué hizo el señor de la viña? Les dio un denario. Y murmuraban contra sí, decían, que nosotros trabajamos con todo el calor del día nos hizo iguales que los postreros. Y el señor de la viña se volvió y les contestó, amigo, ¿no concordé yo contigo por un denario? Si yo quiero darle a él un denario también es lo mío y me es lícito hacer lo que es mío, con lo mío lo que yo quiero. Toma lo tuyo y vete, lo que es tuyo y vete. ¿O es que te da envidia que yo sea generoso? Y yo estaba también, ¿verdad? Igual que los profesores, no, aquí vamos a hacer un sindicato, ¿verdad? Para defender nuestros derechos. Esto es imposible que una persona que viene entrando gane más que nosotros. Y el Espíritu Santo, cuando estábamos en la frustración de ese momento, vino y me recordó esa parábola de Jesús. Y ¿saben una cosa? Inmediatamente tuve paz. Es verdad, yo cuando fui contratado acordé un salario. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos da paz? Es el Espíritu Santo el que nos recuerda todas las enseñanzas de Jesús, y ellas nos dan el verdadero descanso. Quiero invitarles a que se pongan de pie, queridos hermanos.